exactamente para este nuevo coloquio virtual de la Fundación Pasos Canqui, que tiene como tema el programa de reactivación del empleo. ¿Es o no es una anticipación de un nuevo modelo económico? Para ello hemos invitado y le damos la cordial bienvenida a dos personalidades que están constantemente escribiendo y reflexionando sobre la economía del país, sobre sus implicaciones sociales. En primer lugar, que será nuestro invitado. Buenas tardes, Henry, bienvenido. Y, por supuesto, Samuel Doria Medina, que ha estado constantemente comentando y ha hecho varias publicaciones en torno a las medidas económicas que se están tomando en la pandemia. Hola, Samuel, bienvenido. Gracias. Tenemos un panel de lujo, como verán, dos personas que están en condiciones de proporcionarnos información, análisis, además, no solamente información sobre el tema que hemos escogido. Lo hemos escogido porque nos parece que no se ha discutido suficientemente en el país. Es lógico, dada la gran crisis que existe y la precariedad en que están trabajando los medios de comunicación, pero no se ha discutido suficientemente el PRE, que es probablemente es la pieza de política económica más importante en un lustro, por lo menos, o tal vez en una década, en el país, ¿no? Es mucho más que una respuesta a la coyuntura, ¿no? Aunque al mismo tiempo sí es una respuesta a la coyuntura. Entonces, nos parecía interesante que Henry, que ha escrito sobre este tema, y Samuel, que también está comentando constantemente y tienen posiciones interesantes que compartir, lo hagan con nosotros. Así que bienvenidos a ellos y bienvenidos a todos ustedes que ya se están incorporando. Esta sesión que se realiza en Zoom también se reproduce en Facebook Live de la Fundación Vicente Pasos Canqui. Llega a más gente en las redes sociales. Pero también estamos transmitiendo para las radios que nos acompañan habitualmente. Radio Melodía en La Paz. Y en este momento en Cochabamba, Radio Tuti 89.1, Valle Alto Televisión, Canal 14, Radio Diana D 102.5 y Radio Onda Verde 103.9. Saludos a todas las audiencias de estas radios que han estado siguiendo la serie de coloquios virtuales de la Fundación Pasos Canqui. Este domingo también seremos escuchados en Radio Esperanza de Aiquile, AM 990 y FM 100.3. Y en Canal 12, así como en Radio Quechua Social Productiva FM 89.8. Saludos a todos ustedes. Estamos haciendo un esfuerzo porque el debate intelectual, el debate de ideas, llegue a la mayor cantidad posible de interesados. Y hasta ahora nos está yendo bastante bien, pese a que hay una gran competencia en el mercado de foros. Vamos a continuar con este tipo de debates y de aproximaciones a temas a la vez coyunturales y estructurales, porque tienen que ver con el desarrollo del país. La Fundación Pasos Canqui es una institución dedicada a promover el pensamiento en torno al desarrollo del país. Y sin nada más que añadir en la introducción, ahora le voy a ceder la palabra a nuestro expositor Henry Oporto, al cual en 20 minutos haga una explicación de las implicaciones más alcance del PRE o del programa de reactivación del empleo. Bienvenido y adelante, Henry, por favor.
Gracias, Fernando. Muy complacido de participar en este programa con un tema tan desafiante, tal como lo has planteado. Y por supuesto, es muy honroso para mí compartir este panel con Samuel Doria Medina. Yo tengo una presentación que quiero compartir con ustedes, una presentación de PowerPoint, así que la voy a poner en pantalla. No sé si ya se logra ver. Ah, bueno. Entonces, aquí está, aquí está. Hay un concepto que quiero Ya está, desarrollar. Henry. Hay un concepto que quiero desarrollar esta tarde que le llamo las tres modernizaciones a propósito del programa de reactivación económica del gobierno nacional, ¿no? Y permítanme, voy a comenzar. Aquí he seleccionado dos frases que me parecen bastante ilustrativas, ¿no?, para plantear la perspectiva de análisis desde la cual quiero comentar esta tarde la política de reactivación económica. Esta primera expresión del exsecretario de Estado, conocidísimo académico y experto en relaciones internacionales, Kissinger, que ha dicho que el desafío para los líderes es manejar la crisis mientras se construye el futuro. Si no podemos hacer ambas cosas, advierte él, quizá enfrentemos lo peor de cada una. Y la otra frase es del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que nos dice que para salir de la crisis es preciso sembrar las semillas correctas, ¿no? La primera expresión de Kissinger nos advierte que no es suficiente tener un manejo coyuntural de corto plazo de la crisis, sino que es indispensable tener también una perspectiva de futuro, una visión de futuro. Tener un pensamiento estratégico sería la recomendación de Kissinger. Y lo segundo de Juan Manuel Santos, que pone énfasis en la importancia de elegir bien las herramientas de política económica. Si estas son certeras, será más fácil superar la crisis. Pues bien, esta es la perspectiva de análisis que yo he tomado para esta tarde y quiero avanzar. Son muchos los analistas que nos advierten que estamos moviéndonos en un terreno desconocido, donde hay muy pocas certezas, y esto es verdad, no solamente para Bolivia, sino para el mundo entero. Sin embargo, soy un convencido de que el infortunio puede tener también una gran capacidad transformadora. Esta es una frase que he rescatado de un escritor: el poder transformador del infortunio, la necesidad convertida en virtud, diríamos así, ¿no? Y recojo esta idea porque creo que es indispensable buscar alguna referencia en el pasado, y la más cercana que yo encuentro es la crisis de la inflación de los años 80, donde se aplicó un plan de estabilización que fue muy duro por sus implicaciones, ¿no? Pero finalmente fue un plan que reordenó las cosas, fue efectivo en sus resultados, cambió en buena medida el papel del Estado, impulsó las fuerzas del mercado, afianzó la iniciativa privada, en fin. Fue un remedio necesario para controlar, para abatir la hiperinflación de esos años, que fue verdaderamente devastadora en sus efectos económicos y sociales. Y como el programa fue exitoso, eso al mismo tiempo permitió que sobre esa nueva base material se constituyera, se levantara un modelo político de acuerdos, de compromisos, de coaliciones de gobierno, algo a lo que no estábamos habituados en el país. Fue el modelo conocido como la democracia pactada, y que le dio estabilidad a Bolivia por una larga coyuntura de aproximadamente 20 años. La idea que quiero marcar acá es que de esa coyuntura tan crítica que vivió el país, de alguna manera la sociedad boliviana emergió renovada. La sociedad fue capaz de resistir, de sobreponerse, de renovarse en aspectos sustanciales. Esa sería
Ese sería un ejemplo concreto de esta idea del poder transformador del infortunio, de la necesidad convertida en virtud, que yo espero que pueda ser también la situación que vivimos en el presente, ¿no? Ahora bien, esto que digo, sin embargo, no implica subestimar la gravedad de la situación económica que está viviendo en Bolivia. Y aquí he tomado o tomo un gráfico que justamente ilustra la magnitud, la dimensión de la caída económica, ¿no? Este gráfico de la izquierda, ¿no?, que nos está mostrando, según el último dato del Banco Mundial, que proyecta para este año una recesión, una caída de prácticamente 6%, ¿no? Un poquito más de lo que en abril preveía el INE, nuestro Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Pero si nos sirve de alguna manera de consuelo, podemos ver en el gráfico a la derecha que la caída de Bolivia, si bien es fuerte, no va a ser fuerte hasta fin de año, sin embargo, hay otros países de la región que van a tener todavía caídas más severas, más fuertes. O sea que nuestra situación, siendo muy grave, no es afortunadamente tan catastrófica como la que van a soportar en términos de caída del Producto Nacional otros países, ¿no? Ahora bien, frente a una crisis de esta dimensión, hemos visto que el gobierno nacional ha ensayado unas primeras respuestas, ¿no? Varias ayudas a familias, de bonos, ayudas a empresas, ¿no?, como el diferimiento de impuestos, préstamos al sector de la micro y pequeña empresa, incluso un programa de apoyo al empleo, a la estabilidad laboral. En fin, esas fueron las primeras medidas, las primeras respuestas en los meses de abril, de mayo, ¿no?, que hemos conocido. Naturalmente, esto no ha sido suficiente, ¿no?, por la dimensión de la crisis. La gravedad es tal que exige, por supuesto, una respuesta más integral, enfocada en el empleo y la recuperación económica. Y este creo que es precisamente el sentido del Programa Nacional de Reactivación del Empleo, que se ha puesto en marcha a través de un decreto supremo de fecha 23 de junio de este año. Este programa, como sabemos, tiene como prioridad reanimar la economía nacional, proteger los empleos actuales, tratar de generar condiciones para recuperar la capacidad de generar más empleo, dinamizar el aparato productivo, incluso generar algunas nuevas oportunidades para inversiones, emprendimientos y negocios, y todo ello también asumiendo la necesidad de preservar la estabilidad económica del país, ¿no? Se conocen cuáles son los pilares de este programa, yo los he resumido en 5. Empleo intensivo en obras públicas es el primer pilar. El segundo, capital de trabajo para empresas y productores, traducida sobre todo en programas de crédito masivo, ¿no? El tercer pilar tiene que ver con varias medidas de apoyo a sectores determinados de la economía. El cuarto pilar, que es el de las compras estatales y de estímulos a la demanda, al consumo interno. Y el quinto pilar, que tiene que ver con la necesidad de preservar la responsabilidad fiscal y lograr que las empresas públicas sean fiscal y financieramente sostenibles. Cada uno de estos pilares implica un programa con medidas muy concretas. No las voy a exponer en detalle, sería muy pesado para esta ocasión, solamente las recuerdo, ¿no? El segundo pilar es justamente el de capital de trabajo para las empresas y productores, donde se han generado, creo yo, algunas herramientas financieras creativas. Esto está todavía por plasmarse en la realidad. El tercer pilar que mencionaba, que es el de medidas de apoyo sectorial, principalmente en el sector agropecuario, de la construcción, de la minería, de la manufactura, incluso algo en turismo, ¿no? Luego, las compras estatales y el estímulo a la demanda, donde sobresale el programa llamado Crédito 123, que ha empezado a aplicarse en los últimos días, y esta necesidad de preservar la responsabilidad fiscal y lograr que las empresas públicas
sean sostenibles financieramente, ¿verdad? Ahora, lo que me gustaría enfatizar en este gráfico es algunos de los impactos que se han previsto, que se han estimado para este programa, ¿no? Y tiene aquí interés, por ejemplo, señalar que este programa, por lo menos en una primera etapa, prevé una inyección de recursos en la economía nacional estimada con datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Productivo de 2.363 millones de dólares, ¿no? Y la proyección es que estos 2.366 millones puedan ser capaces de apalancar, ¿no? Créditos en el sector bancario, en el sistema financiero, por casi 4.000 millones de dólares, que es precisamente el volumen de recursos que se volcaría en los próximos 3 años a la economía a través de varias líneas de crédito, ¿no? Para empresas, para sectores productivos. Si esta previsión es razonable y se puede verificar en la práctica, la previsión es que habría una cantidad superior al 500.000 de empresas y de unidades económicas que serían respaldadas por estos distintos programas. Y si eso ocurre, la previsión es que el país podría estar preservando algo así como 4.500.000 empleos en Bolivia, ¿ah? Que es una cifra, por supuesto, muy ambiciosa, muy grande, y esa es la dimensión del desafío que se está planteando este programa de reactivación. Ahora, me gustaría también añadir que en los últimos días se ha aprobado un decreto complementario al anterior, que es el decreto de incentivos tributarios, que plantea unas medidas hasta cierto punto novedosas. Por ejemplo, crédito fiscal en compras de alimentos, medicamentos, transporte y otras materias. Gastos deducibles del impuesto a la utilidad de las empresas por compras, por apoyo a la seguridad social, también crédito fiscal en el RC-IVA, en productos hechos en Bolivia, arancel cero para maquinaria, equipos de la industria alimentaria, agroalimentaria y metalúrgica, y quizás la medida más novedosa, que es la creación de un sistema tributario para emprendedores, que sería un régimen intermedio entre el régimen que actualmente se aplica para el pequeño comercio, para el pequeño transporte, ¿no? Y el régimen tributario general, y que consolida el pago de varios impuestos en un monotributo de 5% a la venta, a las ventas, equivalente al 5% a las ventas, ¿no? Este sistema tributario para emprendedores lo que persigue es obviamente facilitar y reducir el costo de la actividad económica y con ello alentar al emprendimiento a tiempo de aliviar la carga tributaria de los contribuyentes con las otras medidas que he señalado rápidamente. Ahora bien, dicho eso, descrito rápidamente de esa manera el programa de reactivación, la pregunta importante es, ¿qué cambios prefigura el programa de reactivación económica, el PRE? ¿Qué cambios prefigura o puede anticipar en el modelo económico? Y aquí es donde quiero desarrollar este concepto de las 3 modernizaciones. La primera modernización, que es la modernización de la economía. Esto tiene que ver naturalmente con el papel del Estado. Hay que recordar que la política del MAS de largo ciclo de 14 años dio mucha preponderancia al papel del Estado en la economía. Y ello significó el crecimiento extraordinario, prácticamente descomunal del sector público con financiamiento estatal. Voy a mostrar a continuación un par de datos al respecto. Esto tuvo una implicancia, desde luego, en el déficit fiscal que ha crecido en los últimos 5 años. Y una buena parte de ese déficit fiscal tiene que ver justamente con el balance deficitario de muchas de las empresas públicas, ¿no? Lo cierto es que las decisiones de gasto e inversión, ¿no? En los 14 años estuvieron fuertemente concentradas en el gobierno central, lo que hizo que el sector privado fuera relegado y estuviera prácticamente maniatado y sofocado por el poder político. Este sobredimensionamiento del sector público naturalmente ha patentizado, ha encarnado un modelo de reparto de rentas y control clientelista del Estado,
o de la sociedad. Esto es justamente lo que hoy día creo se intenta cambiar, ¿no? Pero déjenme ilustrar un poquito. Decía que las empresas públicas han sido una fuente muy importante de financiamiento estatal. Y aquí hay unos datos, no son todas las empresas estatales, son solamente algunas, ¿no? Y miren ustedes, para este grupo de empresas, varias de ellas son dependientes del Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿no? El financiamiento estatal, que en el fondo ha significado consumir reservas internacionales, ha implicado una cantidad como esta de 2.134 millones de dólares, ¿no? Y sin embargo, el balance financiero de este grupo de empresas, ¿no? Nos muestra, se puede ver en la última columna, que con excepción de dos empresas de este grupo, ¿no? Esebol, que es la empresa de cemento, y Envibol, todas las demás son empresas que han estado trabajando a pérdida. Por eso es que el promedio es de una utilidad neta negativa, ¿no? Ese es el peso que ha tenido y tiene el endeudamiento de estas empresas y sus malos resultados económicos en el déficit fiscal. Pues bien, frente a esto, hoy día hay nuevas prioridades del gasto público, ¿no? Principalmente en el campo de la salud. En gran medida, por supuesto, como respuesta a la pandemia. Hay un incremento sustancial del gasto en salud. Yo creo que el gasto actual está incluso por encima del 10% del presupuesto nacional, que es una aspiración muy importante de los últimos años. También hay un crecimiento en el gasto en bonos, en servicios públicos, en el subsidio de servicios públicos, es decir, en políticas de protección social. Otra prioridad que ha tomado importancia es el salvataje de empresas y sectores económicos, principalmente a través de estos programas de crédito masivo para la generación de capital de trabajo y nuevas inversiones. Y finalmente, el empleo intensivo en obras públicas de los gobiernos municipales y departamentales, ¿ah? La estrategia del PRE, del Programa de Reactivación del Empleo, creo yo que intenta combinar dos cosas. Por un lado, el papel del Estado como promotor y financiador de la reactivación, traducido sobre todo en líneas de crédito y en fondos de garantía que puedan facilitar el acceso al crédito. Y por el lado de los actores privados, es decir, las empresas, las pymes, los emprendedores y en general los actores de la economía popular, estos son los actores que hoy día están llamados a ser protagonistas, los protagonistas de la reactivación. Y por eso mismo es a estos actores del sector privado y de la economía popular que les cabe también la responsabilidad de asumir los riesgos de las inversiones y de los resultados de los financiamientos que se les están trasladando a ellos, ¿no? Yo veo que aquí hay la posibilidad o la idea de un modelo teóricamente pragmático que intenta alejarse, superar dogmatismos y recetas convencionales. El PRE creo que evidentemente no supone un mayor gasto y un esfuerzo de mayor endeudamiento del sector público, sobre todo para proteger políticas sociales y sanitarias, pero también para impulsar la reactivación y el empleo, como hemos visto. Desde ese punto de vista, se podría decir que el PRE encarna de alguna manera una política keynesiana, como lo está haciendo la mayoría de los gobiernos en el mundo. La diferencia está en que el Estado no es ya el Estado el que retiene los recursos y las decisiones de gasto e inversión como sucedía en el pasado, ¿no? No es a costa del papel de las empresas y de los productores. Más bien, lo que intenta hacer el Estado es generar condiciones, facilitar condiciones para que pueda tomar un mayor protagonismo el papel de la iniciativa privada, de las empresas, de los sectores productivos. Esta puede ser una diferencia importante con el modelo estatista y verticalista de los años anteriores, ¿no? Pero creo que es incluso más importante relevar la opción por el desarrollo agroalimentario como motor de la diversificación económica, ¿no? Esto tiene que ver naturalmente con el hecho de que estamos al final de un ciclo económico. Creo que es evidente para todos
que ese modelo de crecimiento basado en el gas natural y en minerales, en la explotación de minerales, es un modelo de crecimiento agotado y por muchos años probablemente. En contraste con esto, con el declive del sector tradicional de exportaciones de Bolivia, vemos que el sector agropecuario es el que hoy en día está resistiendo mejor que otros sectores el embate de la crisis. Y esto es muy comprensible, pues, porque el sector agropecuario es el que provee de alimentos, ¿no es cierto? Un bien absolutamente esencial, incluso en la situación de crisis que estamos viviendo. Pero esto creo que genera la oportunidad de hacer de Bolivia una potencia productora y exportadora de alimentos, ¿no? Y si eso ocurriera, estaríamos en condiciones de dar un salto en aquello que es tan añorado desde hace tantos años, que es la diversificación de la economía más allá de las exportaciones tradicionales. En definitiva, la posibilidad de que la economía boliviana pueda emerger de esta crisis como una economía renovada, quizá con una base productiva más diversa, más ancha, socialmente más inclusiva, incluso avanzando en procesos de innovación y desarrollo tecnológico. Creo yo, es la gran oportunidad que tenemos en Bolivia de protagonizar una revolución exportadora a partir de la agroindustria, que es el fenómeno que hemos visto en países vecinos como Chile, Perú y de alguna manera también Colombia, ¿no? Es decir, un modelo agroexportador sostenible y que tiene el desafío de desarrollarse además con estándares más altos de productividad y por lo mismo de cuidado y sostenibilidad ambiental, y donde sea posible la integración de la producción, de la pequeña producción local, campesina, en cadenas productivas y globales de valor, ¿no? Y esto tiene o puede tener una implicancia muy importante desde el punto de vista del empleo, ¿no? Es la posibilidad de transitar del empleo de actividades de baja productividad, como son la mayor parte de las actividades económicas en el país, a actividades donde el empleo puede ser un empleo de más calidad porque hay la posibilidad de impulsar un mayor valor agregado siempre y cuando esta producción esté orientada a las exportaciones. Para ilustrar eso tengo aquí este gráfico, ¿no? Que clasifica a los distintos rubros y sectores de la economía nacional. Lo voy a explicar rápidamente. A partir de dos variables, el empleo y la orientación de la producción, si la producción está orientada a la exportación o al mercado interno. Vean ustedes, en este cuadrante están sectores como la agroindustria, la manufactura, el turismo, que son actividades grandemente orientadas a la exportación y son intensivas en empleo. A diferencia de la minería e hidrocarburos, ¿no? Que son actividades para la exportación, pero no son intensivas en empleo. Y por el contrario, la agricultura tradicional, el comercio, los servicios informales, la construcción, son actividades esencialmente del mercado interno, ¿no? Pero altamente demandantes de empleo. Y finalmente este sector de telecomunicaciones, de energía eléctrica, servicios financieros, etcétera, ¿no? Que es una actividad para el mercado interno, pero que es muy poco generadora de empleo. Entonces, creo que el gran desafío que tenemos en el país es transitar de este sector donde está la mayor parte del empleo en Bolivia, que es un empleo de baja calidad, es un empleo no protegido, es un empleo informal, a un sector que tenga la capacidad de desarrollarse en base al mercado externo, a las exportaciones, y donde las posibilidades de mejorar la calidad del empleo sean mayores. Este es el tránsito estructural que debiera recorrer la economía boliviana y quizás esta sea la ocasión para intentar ese desafío. Bueno, voy más rápidamente a la segunda modernización, la modernización social. Creo que el país está hoy día en condiciones de plantearse esto, de crear un verdadero sistema de protección social en base a los programas, a las políticas de bonos, la renta dignidad, jubilaciones que tienen que hacerse sostenibles, ¿no? Programas de vivienda social y de servicios públicos y de lograr que el sistema de salud sea un sistema verdaderamente universal y de mejor calidad. Si tuviéramos estos componentes, tendríamos una situación que nos aproxime un poco más a los sistemas de protección social que vemos en los países desarrollados. Pero esto tiene que ir de la mano del desarrollo del capital humano y esto tiene que ver básicamente con tres cosas.
tener precisamente un sistema fuerte de salud universal que no hemos tenido en los años anteriores, pero quizás con el mayor gasto que se está haciendo hoy día en salud a raíz de la pandemia, podríamos estar en condiciones de fortalecer como nunca antes el sistema de salud pública en Bolivia, el salto educativo que tenemos que dar en base al uso de nuevas tecnologías y al autoaprendizaje y también a la automatización del trabajo, que es lo que ha empezado a ocurrir en los últimos meses en el país de una manera que nos resultaba insospechada en el pasado. Estos dos grandes componentes, sistema de protección social y capital humano, configuran quizás la idea de un modelo social de desarrollo, ¿no? Que es lo que creo yo necesita Bolivia para salir de la pobreza, ¿no? Y si fuéramos capaces de lograr esto, estaríamos avanzando a un piso común de igualdad y bienestar y también al fortalecimiento de capacidades humanas para la sociedad del conocimiento, que es el desafío de futuro que tiene Bolivia. Finalmente, la tercera modernización, que es la modernización política, y que tiene que ver con dos grandes tareas. La construcción de gobernabilidad democrática y estabilidad institucional y la cualificación de la gestión estatal en base al mérito, ¿no? Y la idoneidad funcionaria, ¿no? Esta es la modernización que está pendiente, es la asignatura pendiente. Esta es la promesa de la transición, ¿no? Del régimen autoritario al régimen democrático, ¿verdad? ¿No? Esta tarea de la gobernabilidad democrática, en esencia, es lo que corresponde a un sistema democrático pluralista, y esta cualificación de la gestión estatal tiene que ver con el Estado moderno. Estas son las dos grandes tareas que son las claves de la reforma política para tener una democracia viable en Bolivia. Y cierro esta exposición con esta idea. Tengo el convencimiento de que el infortunio puede ser un factor de transformación, como lo decía al principio. La pandemia, ¿no? Podría ser un factor acelerador del cambio necesario en Bolivia. Para eso son necesarias tres grandes condiciones: resiliencia, la vacuna y las tres modernizaciones. Resiliencia creo que es algo que los bolivianos hemos demostrado no solamente ahora, sino en otras coyunturas críticas, ¿no? La capacidad de afrontar situaciones adversas, de superar situaciones traumáticas y de reponernos, ¿no? Y sobrevivir como sociedad. La vacuna es algo que nos va a llegar, ¿no? Afortunadamente están muy avanzadas las investigaciones y esto lo vamos a tener seguramente en los próximos meses. De lo que sí dependemos en última instancia es de la capacidad de desarrollar una estrategia efectiva para avanzar en estas tres modernizaciones: la modernización económica, la modernización social y la modernización política. Esto depende más que nada, ¿no es cierto?, de la capacidad que tengamos los propios bolivianos como sociedad y como liderazgo político. Pues esta es la idea que quería transmitirles, que espero responda al desafío tan interesante del título de esta presentación. Muchas gracias, Henry. Sí, en efecto, has respondido con enjundia, digamos, y con mucho interés al tema que te hemos propuesto. Así que te agradezco mucho, y a nombre de todos los que estamos participando aquí, no podemos hacer ruido, te aplaudo también por tu exposición. Vamos a continuar con la segunda exposición, que es de Samuel Doria Medina. Le vamos a dar también 20 minutos. Adelante, Samuel, por favor. Gracias, Fernando. Un gusto compartir con Henry Oporto. Me ha parecido muy motivadora su exposición. Y yo quisiera comenzar primero planteando que tenemos que tener una visión diferente del crecimiento económico. Yo creo que en los últimos años el centro del crecimiento económico estaba en el Estado, estaba en la empresa pública y estaba en buscar un resultado más cuantitativo que cualitativo. Y yo veo de que hacia adelante lo que tenemos que buscar es un crecimiento cualitativo.
Ya no me preocuparía tanto en la cifra de crecimiento, sino me preocuparía en saber cuánto de salud nueva hay en nuestra sociedad, cuánto de justicia nueva hay en nuestra sociedad, cuánta educación nueva hay en nuestra sociedad. Yo creo que tenemos que cambiar el paradigma y en los próximos 5 años mi preocupación fundamental no sería el número del crecimiento, sino el contenido de ese crecimiento. Yo considero de que en los próximos 5 años va a ser fundamental una fuerte inversión en salud en los próximos 5 años. Inclusive teniendo una fuerte inversión en salud, no vamos a todavía llegar a los parámetros recomendados por los organismos internacionales en materia de salud. Por ejemplo, en nuestro país hay poco más de 14,000 camas, o había el 1 de enero 14,300 camas en hospitales. Y yo creo que en los últimos meses se ha debido incrementar alrededor de 2,000 camas más en los hospitales del país, y seguramente vamos a terminar este año con algo más de 16,000 camas de hospital. El parámetro internacional en materia de salud, de acuerdo al número de habitantes, establece que en Bolivia debería haber por lo menos 24,000 camas de hospital. Entonces, si los próximos 5 años seguimos haciendo una importante inversión en salud, podemos aproximarnos a esa cifra. Todavía vamos a estar lejos del promedio latinoamericano. Seguramente todavía nuestro sistema va a estar a la cola de los países vecinos, pero vamos a poder ofrecer salud a toda la población de nuestro país. Para mí ese es un objetivo fundamental. Los científicos sostienen de que las famosas pandemias y nuevas enfermedades es algo que vamos a ver con relativa frecuencia en los próximos años. Entonces, creo que después de la dura experiencia que estamos viviendo con el sistema de salud más precario del continente, un objetivo fundamental para el bienestar de la población es lograr un cambio significativo en materia de salud. En los últimos años se aumentaba en promedio 1,400 nuevos ítems en materia de salud cada año. Este año yo creo que se va a terminar incrementando más de 7,000 ítems. O sea, se va a hacer en este año 2020 más de lo que se ha hecho en los últimos 5 años. Pero todavía no va a ser suficiente. Vamos a necesitar miles de nuevos médicos y además médicos con especialidad, y eso está íntimamente ligado al salario que se les paga. Si seguimos haciendo que los médicos sean los profesionales peor pagados en nuestro país, seguramente vamos a seguir produciendo médicos para que se vayan a trabajar a otros países, a los países vecinos, a Europa, a Estados Unidos, como sucede actualmente. Entonces, en materia de salud, yo creo que en los próximos 5 años va a ser de importancia capital que podamos tener una inversión sostenida y en 5 años tengamos una salud mejor. Tal vez todavía no la salud óptima, pero un sistema de salud mucho mejor. Y no solamente tiene que ver con cantidad de recursos, tiene que ver con esfuerzos más complicados, como por ejemplo en la formación de los recursos humanos. Sí, vamos a necesitar más de 10,000 enfermeras en los próximos años, pero también vamos a necesitar
miles de médicos especialistas que no contamos. Salía la estadística hace unas semanas de que en nuestro país hay 1 millón de personas de la tercera edad y solamente hay 3 geriatras en Bolivia. Imagínense, 3 geriatras para 1 millón de adultos mayores que tienen más de 70 años. O hemos escuchado también cómo en Potosí hay un solo oncólogo, pese a que los casos de cáncer son muchos. Entonces ahí se ve la importante tarea, pero con esta idea o este nuevo objetivo, nuevo paradigma del crecimiento cualitativo, veo yo de que va a ser fundamental que una parte importante de los recursos vayan hacia la inversión en salud. Puede ser que no nos represente un crecimiento significativo, como pueda significar alguna otra actividad económica, pero yo creo que ha llegado el momento de buscar el crecimiento cualitativo. Un segundo tema claro tiene que ver con destinar mejores recursos o más recursos a la justicia de nuestro país. Todos sabemos que el año 2005 la justicia se llevaba el 1% del presupuesto en esa época del Tesoro General de la Nación, y el año pasado solamente el 0.4% del presupuesto del Tesoro iba a justicia. Bueno, por eso tenemos la justicia que tenemos, ¿no? Si no se paga mejor, si seguimos con un juez que tiene que fallar sobre 1000 casos, seguramente no vamos a tener una mejor justicia, y eso es un aspecto fundamental dentro de toda la estructura, la seguridad jurídica que se necesita en nuestro país para aumentar la inversión. Entonces, no hay duda que también en materia de educación es fundamental de que pueda haber una mejora en la calidad de la educación en nuestro país, y obviamente tiene que modificarse también ahí el paradigma de que no se tiene que estudiar para tener un título, sino estudiar para poder ingresar al mercado de trabajo o estudiar para convertirse en un emprendedor. Entonces, para mí el nuevo paradigma de desarrollo, de crecimiento económico de los próximos años tiene que ver con mejoras significativas en salud, en educación y en justicia. Si siguiéramos con el modelo anterior, metiendo dinero en empresas públicas que en un inicio pueden mejorar las cifras macroeconómicas cuando se da la inversión, pero si seguimos restándoles recursos a la salud, a la educación, a la justicia, yo no veo que tengamos un horizonte de tiempo mejor en materia de desarrollo económico. Entonces, creo que ese es un primer punto con el que coincidimos con Henry, pero yo quería subrayarlo de manera especial, porque el Estado boliviano va a tener que dar esa transformación. Ya no tiene que hacer más inversiones en empresas públicas que, como hemos visto, generan en su gran mayoría solamente pérdidas y pasivos, sino el Estado boliviano tiene que invertir en las familias bolivianas. Y si ahora el centro fundamental de atención en nuestra sociedad va a ser la familia, nos tendremos que preocupar en la salud de la familia, en la educación de la familia, y que la familia pueda tener justicia cuando así lo requiera. Ya no será el centro de toda la actividad del Estado la empresa estatal. Ya no tiene que ser la inversión estatal, sino tiene que ser la familia, y por eso hay estos cambios significativos
de darle importancia a la salud, a la educación y la justicia, y que además tiene que ver con los cambios institucionales, puesto que hemos escuchado que, por ejemplo, tenemos un Ministerio de Salud que institucionalmente está parcelado, está para atender una salud como era hace 20 años, y va a tener que hacerse una reingeniería de esos ministerios. Un Ministerio de Salud que responda a las necesidades, un Ministerio de Educación que responda a las necesidades, y también la justicia que pueda responder a las necesidades del país. El segundo tema central, donde también creo que Henry lo ha planteado claramente y hay coincidencia, es en el tema del apoyo a los emprendedores. Yo no creo que nadie en su mente tenga la idea de que para salir adelante de esta crisis habrá que invertir más en empresas estatales, sino hay que generar las condiciones para que hayan miles de nuevos emprendedores en nuestro país y darles las condiciones adecuadas. Todavía el aparato estatal no termina de entender el apoyo a los emprendedores. Por ejemplo, me comentaba ayer una viceministro que en una serie de facilidades, de incentivos para la pequeña empresa, se ha dejado de que solamente sean para cierto tipo de empresas y se ha excluido a las sociedades de responsabilidad limitada, que son el 80% de las empresas en nuestro país. Y como en nuestro país siempre se le encuentra solución, bueno, hay algunos emprendedores que tenían una SRL y han visto de que es mucho más fácil convertir su empresa, hacer una nueva empresa unipersonal, con lo cual sí van a poder entrar a los beneficios que se han dado últimamente. No es pues lo óptimo, ¿no es verdad? No es lo óptimo de que ya con la gran cantidad de trámites para tener acceso a ciertos beneficios, la solución sea de que hagan una nueva empresa unipersonal que sí les permite entrar en esos beneficios. Pero yo creo que eso también responde a que todavía en el aparato estatal se ve como que se da demasiadas concesiones a los emprendedores, a las microempresas, y hay ese tipo de resquemores. Bueno, esa mentalidad nos va a tomar también un tiempo cambiarla, modificarla. Por otra parte, con Fernando Molina también en algún momento coincidíamos de que este importante decreto de reactivación económica, en mi interpretación, debido a que es un gobierno transitorio, está demasiado sobrecargado a llevar beneficios siempre por el sistema financiero o el sistema de la banca. No se ve todavía que hayan esfuerzos que puedan ir independientes de la banca, ¿no? Por ejemplo, el otro día yo tuve un seminario con los microempresarios de Santa Cruz y ellos comentaban de que tenían mucha dificultad los productores de calzados, de zapatos, porque estaba entrando un zapato de los países vecinos a un precio muy bajo. Y interesante, pero ellos, nacía de ellos y decían, necesitamos un sitio para fabricación de calzados y zapatos. Queremos ser más productivos, queremos utilizar mejor tecnología. Y claro, pensar que un gobierno que cada 3 meses por la pandemia se le ha ampliado su plazo, no ha podido pensar en un mediano plazo, no ha podido pensar, a ver, ¿qué sitios vamos a hacer para apoyar la generación de nuevas empresas? ¿Qué actividades nos interesa potenciar? Entonces, ese es un tema que está pendiente y que seguramente ya
el gobierno saliendo de las elecciones y teniendo un horizonte de tiempo, va a poder llevar adelante una serie de tareas distintas. Yo ayer comentaba de que inclusive para reclutar gente en el sector público es muy difícil encontrar profesionales con experiencia, con conocimiento, y decirles, ¿por qué no vienes a trabajar en esta área por 3 meses o por 4 meses? No, pues los profesionales que tienen su vida bien planificada, que tienen su vida establecida, muy difícilmente que acepten dejar todo por un trabajo de 3 o 4 meses. Entonces, así como hay dificultad para conseguir recursos humanos, también hay dificultad para llevar adelante proyectos de un alcance más largo. Difícilmente un ministro en este momento va a dedicar su tiempo y los recursos con los que cuenta para hacer actividades de mediano plazo. Van a querer hacer actividades que tengan un resultado de más corto plazo. Entonces, creo que la transitoriedad del gobierno genera también que se piense en el muy corto plazo. ¿Cómo estoy de tiempo, Fernando? Bien, Samuel, tienes 10 minutos todavía. Perfecto. Después, creo que es muy importante también mencionar otro aspecto fundamental de cambio de paradigma, ¿no? Hemos sido testigos durante 14 años de un gobierno que parecía un gobierno de Kuwait o de Emiratos Árabes, donde hacía una serie de gastos increíbles, ¿no? El otro día Andrés Gómez publicaba en el Twitter esa cifra que es impresionante, que el gobierno de Evo Morales ha gastado 3.200 millones de bolivianos en canchas de fútbol y en estadios de fútbol. Y solamente 900 millones en inversiones en salud. De la misma manera, si sumamos los gastos en los nuevos edificios que ha hecho, el nuevo edificio que ha hecho IEPFB y que ha estado desocupado durante 2 años en el Prado, el edificio de la Casa del Pueblo, el Palacio ese, el nuevo edificio del Palacio Legislativo, el Museo de Orinoca y algunas otras infraestructuras que se ha hecho, realmente se llega pues a una cifra de miles de millones en infraestructura que no era fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un aspecto muy importante. Ahora tenemos, por la situación económica, un componente importante de austeridad. Ya no vemos que la actual gobernante tenga delirios de ser faraón, de ser Cleopatra, como los veíamos hace 14 años que querían hacer obras faraónicas. Y creo que ese es un elemento muy importante. Si recordamos lo que decía Andrés Gómez, se han gastado 5.000 millones de bolivianos en la imagen del expresidente Morales. Y así, hay una lista de gastos que realmente suman miles de millones de dólares en gastos superfluos. Algún momento yo pensaba y decía, si esos miles de millones de recursos se hubieran destinado a la salud o se hubieran destinado a la educación, otro país tendríamos. Pero bueno, yo creo que es fundamental que quede claro de que no podemos tener esos patrones de gasto desde el Estado.
y con seguridad teniendo un gobierno que sea austero, vamos a poder tener una importante cantidad de recursos que antes se despilfarraban. Y yo creo que hay que exigirles además a los gobernantes austeridad con los recursos públicos. No es posible que se estén gastando o que se quiera en algún momento gastar como se lo hizo en los últimos 14 años. Después, creo que también el tema de los sectores de la economía que ahora se apoyan y que tienen perspectiva, no hay duda que el tema de alimentos, que como mencionaba Henry, lo han logrado países vecinos, como ser Perú notoriamente, como Colombia, el propio Brasil. Tenemos la ventaja de tener distintos pisos ecológicos y poder tener agricultura orgánica en pequeña escala, agricultura comercial en gran escala. Tenemos posibilidades de llegar al mercado internacional con una oferta de alimentos que prácticamente no tiene gran competencia. Por otra parte, creo que está claro, el año 2005, Bolivia importó 227 millones de dólares en alimentos. Y el año 2019, Bolivia ha importado 667 millones de dólares de alimentos. Y aquí creo que hay otro patrón que tenemos que descartarlo, que era la idea esta de incentivar una economía importadora. Claramente, yo creo que lo deben querer bastante al gobierno anterior en varios países vecinos, porque ha reactivado y ha hecho crecer la producción en varios de los países vecinos. Con esta lógica, esta economía importadora, que solo en alimentos llegó a 667 millones de dólares, no hay duda de que se tenía una política que incentivaba las importaciones. Se ha podido ver en la pandemia, y yo he podido hablar de manera directa con varios productores que me comentaban de que el momento en que han estado cerradas las fronteras, el momento más estricto de la pandemia, hay industrias que han tenido un incremento superior al 50% en su demanda. Concretamente, la industria del aceite comestible sufría una competencia importante de los países vecinos y fundamentalmente a través del contrabando, y en estos últimos meses han tenido ese gran incremento en su demanda. Y no es la única la industria del aceite comestible, sino otras industrias que comentaban los empresarios que estimaban que el contrabando se consumía o se llevaba un 20% del mercado. Sin embargo, cuando se cierran las fronteras y no entra ese contrabando, se dan cuenta que en algunos casos tienen el doble de incremento en sus ventas, pensando que el contrabando solamente consumía un 20% del mercado. Eso nos muestra de que el tema de la aduana no se ha avanzado nada en 14 años y que hay que trabajar bastante, especialmente con la gran pérdida de valor de las monedas de países vecinos, si es que no se tiene una labor clara frente al contrabando, tenemos el riesgo de seguir siendo una economía importadora, una economía que reactiva las economías de los países vecinos antes que la propia. Entonces creo que ese es otro parámetro muy importante
para cuidarlo, para dejarlo de lado. Y para terminar, mencionar de que interesante cómo Henry empieza a dar los primeros datos de lo que ha significado la inversión en las empresas públicas. Se ha hablado mucho, pero había poca información. Tengo conocimiento que se están haciendo auditorías en esas empresas y lastimosamente lo que yo creo es que vamos a confirmar que esa muestra que ha tomado Henry Oporto es más bien muy representativa de lo que ha pasado con todas las empresas públicas. Agradecerles por su paciencia y creo que estos elementos van configurando lo que va a ser un nuevo modelo económico basado en la producción y exportación de alimentos y también van a tener un impulso importante lo que es la manufactura y el turismo. Entonces creo que vamos despejando la niebla y viendo cuál es el camino, cuál es el paradigma que tenemos que buscar y que todas las actividades, tanto públicas como privadas, puedan destinarse a esos sectores para lograr esa transformación y empezar a abandonar el extractivismo y la producción y exportación de materias primas. Gracias. Muchísimas gracias, Samuel. También te hago presente el aplauso de los concurrentes y vamos a pasar ahora al tercer tercio de nuestra reunión, que siempre sigue el mismo esquema. Hemos tenido 2 tercios de exposiciones y ahora vamos a tener 1 tercio para las preguntas de ustedes. Si quieren pueden escribir preguntas por escrito, si no, pueden pedir la palabra. Ya tengo algunos participantes interesados en hablar. Les voy a ceder la palabra, no antes, sin embargo, de resumir un poco lo que se ha señalado aquí, porque me parece que hay que darle algunos titulares a ideas muy interesantes que se han propuesto. Henry Oporto dijo que el modelo basado en el gas está agotado, es una afirmación importante, ¿no? Gas y mineral está agotado, y que igual que ocurrió después de la hiperinflación, donde también se agotó un modelo basado en el Estado, habría que encarar una transformación que él ha diseñado, ha prefigurado como las 3 modernizaciones, ¿no? Por otra parte, Samuel Doria Medina, coincidiendo, aunque con sus propios aportes, ha señalado que hay que pasar de lo cuantitativo del paradigma del crecimiento cuantitativo al paradigma del crecimiento cualitativo en aquello que afecta más a las familias, dejar de trabajar para las empresas y para la política y comenzar a trabajar para las familias, lo cual requiere que se incentive al emprendedor. Solamente el emprendedor es digamos, la solución para los problemas de este modelo gasífero y extractivista agotado. Bien, entonces ahora sí, les he dado un poco de tiempo para que vayan pidiendo la palabra, como se habrán dado cuenta de mi truco, y vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Les pido que sean breves, por favor. Marisol Muñoz, para comenzar. Marisol, tienes que activar tu micrófono, por favor. Adelante. Marisol. Ha desaparecido de mi mapa, no sé. Bueno, sigamos, por favor. Fernando Campero Paz, por favor. Adelante, Fernando, Gracias. habla directamente. Gracias. Un saludo, Samuel, un saludo, Henry, Fernando. Como siempre, un muy buen análisis, Henry, un muy buen aporte, Samuel.
la síntesis en Fernando, que es lo bueno. Mi pregunta va dirigida a todo cambio de modelo. Cuando Henry habla de un cambio de modelo del extractivo a un agroproductor, exportador, siempre tiene que haber una traslación de excedente de un sector a otro, de unos sectores a otros. Así se hizo la revolución y la expansión del territorio en Santa Cruz, en la Revolución Nacional, con excedente que generaba la Comibol, y así se han ido generando los diferentes cambios en modelos en la historia de los países y también en la historia de lo nuestro. ¿Cuál sería la forma en la cual se pueda captar recursos del sector extractivo y dirigirlo al agroproductor exportador? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es que yo estoy viniendo de un seminario por Zoom de jubileo y seguimos dependiendo del sector extractivo. Seguimos dependiendo un 24% de los ingresos del Estado siguen siendo de hidrocarburos, en minería también significativo, etcétera. Entonces, yo creo que no creo que debamos tener una ortodoxia del fin del modelo extractivo. Yo creo que hay que fortalecer el modelo extractivo, hay que seguir invirtiendo en hidrocarburos, en minería y sacar de ahí excedente que vaya dirigido hacia el sector agroproductor y exportador. Lo mismo ocurre con lo que Samuel dice, si mejoras en salud, educación y justicia, eso se necesita recursos, significativos recursos, y hay que ver de dónde los sacamos. Y creo que el sector extractivo va a seguir siendo un sector generador de excedente en Bolivia. Entonces, yo quisiera que me comenten ambos eso, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a continuar con Fabián Calderón. Adelante. Antes de escucharlo, por favor, les pido a las demás personas que estén interesadas en hacer preguntas, el hacer la señal en su aparato para que yo sepa eso. Ahora, adelante, Fabián. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. En este caso, mi pregunta está dirigida a Henry Oporto. Tiene que ver con la diapositiva en la que muestra los efectos estimados del programa. Mi pregunta tiene que ver con cuáles son las fuentes de algunos de los datos presentados en esa diapositiva, como el número de empresas beneficiadas y el monto estimado del beneficio esperado. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Su pregunta me hace recuerdo que debo anunciar a todos ustedes que esta grabación que está saliendo en este momento por Facebook Live y por Zoom, y además está siendo retransmitida por radio, se va a subir a la página web de la Fundación Pasos Canqui, de manera que todos ustedes puedan acceder a la presentación de Henry directamente. Seguimos con Gabriel Cochi, por favor, adelante. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hola. Adelante, adelante, Gabriel. Buenas noches, un saludito al compañero Samuel y al compañero Henry. Mi consulta va sobre planes de activación de empleo. ¿Con qué va a influenciar el tema del gobierno? ¿Y cuánto va a ser el porcentaje de beneficiarios en sí a nivel de la población nacional que se va a beneficiar en la generación de empleo? ¿Eso es todo? Muy bien. Sí, eso es todo. Muchas gracias, Gabriel. No sé si hay otras preguntas. No tengo a nadie más anotado. Ah, perdón. Diego Quispe, adelante, por favor. Buenas noches, perdón. Siga, Diego, siga, adelante. Buenas noches a Henry, buenas noches a Samuel y a ti, Fernando, y bueno, gracias por la presentación. Bueno, mi pregunta va dirigida a este tema de
la reactivación de empleo. ¿Qué tanto beneficiaría o qué tanto perjudicaría en este momento para, bueno, algunos emprendedores que están queriendo iniciar eh, y que quieren un sustentivo para iniciar su empresa? ¿Qué tanto les perjudicaría o beneficiaría el tema de liberar las AFPs o la devolución que se está tocando en estos momentos, ese tema? ¿No? Por ahí va mi pregunta a cualquiera de las personas, si me podrían responder. Muchas Gracias. gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar entonces esta ronda de preguntas con la pregunta de Azucena Fuertes. Adelante, por favor. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias. Saludos a Henry Oporto y Samuel Doria Medina desde la ciudad de Potosí. Con atención he seguido esta reflexión sobre la economía en el país y la transición obligada que debe hacerse a nivel formal en cuanto a el resurgimiento económico desde lo público hasta lo privado. En ese marco, ¿cómo se insertarían nuestros microemprendedores que siempre han estado invirtiendo desde lo privado sin apoyo del sector público? Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Azucena. Bien, tenemos 20 minutos todavía para cerrar esta emisión, así que los vamos a repartir salomónicamente como corresponde entre nuestros dos expositores. Adelante, Henry. En 10 minutos podrás responder las preguntas, por favor. Bien, me han preguntado sobre la fuente de los datos que utilizo en las transparencias que he mostrado, ¿no? Quiero decir que estos datos los he tomado de un informe del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que a su vez ha sistematizado información de otras fuentes, de otros ministerios, del Ministerio de Economía, del Banco Central, de UDAPE, en fin, y son básicamente proyecciones, ¿no? Pero esa es la fuente principal de los datos que yo muestro, ¿no? También quiero decir que en una de las láminas he mostrado una proyección o una previsión de preservación de empleos, ¿no?, que alcanzan a 4.5 millones de personas, ¿no? Esta sería una meta para los próximos 3 años. Y dentro de ese paquete que cubre empleo urbano y empleo rural, están aproximadamente 100,000 empleos que serían generados en obras públicas municipales, departamentales, básicamente, y que son programas intensivos y para mano de obra no calificada. Son los típicos empleos en infraestructura, en obras de infraestructura, que están tratando de poner en marcha algunos ministerios, el FPS, ¿no?, que está tratando de canalizar recursos hacia las alcaldías y los gobiernos departamentales, ¿no? Como siempre, estos programas tienen dificultades para materializarse rápidamente. Ojalá lo hagan prontamente porque es el empleo que más fácilmente se puede crear y el que puede responder más perentoriamente a las necesidades de la población. Quisiera también comentar la preocupación expuesta por Fernando Campero, ¿no?, que creo que tiene toda la razón cuando nos advierte que el sector hidrocarburífero, y podríamos decir también la minería, siguen siendo sectores con potencial de generación de excedentes. Yo coincido plenamente con ello, ¿no? El problema es que actualmente la capacidad de generación de excedentes en hidrocarburos y en minería ha disminuido sustancialmente, tanto por la caída de precios, ¿no?, pero sobre todo por la disminución en la capacidad productiva del país, ¿no? Y eso, como sabemos, se origina en falta de inversiones en exploración, en exploración hidrocarburífera, también de minerales. Es decir, la fuente para la producción de estos dos elementos básicos está muy disminuida.
Y lo que se advierte es que no hay muchas posibilidades de esperar una recuperación rápida en la capacidad productiva de minerales e hidrocarburos en los próximos, en el corto plazo al menos, ¿no? Eso no significa que el país no debe trabajar en la recuperación de estos sectores, creo que sí se lo debe hacer, pero eso requiere probablemente medidas que trascienden esta coyuntura de transición. Por ejemplo, creo que para el sector de hidrocarburos es fundamental cambiar la ley de hidrocarburos, y esa es una medida que no se la puede hacer en este momento, ¿no? Será tarea del próximo gobierno, pero es absolutamente indispensable generar condiciones más atractivas para la inversión extranjera, ¿no? Y también en minería, ¿no? O sea que yo creo en el potencial generador de excedentes de estos sectores, pero se requieren políticas de más largo aliento, de un impacto más estructural. Definitivamente pienso que la diversificación de la economía tiene que darse sin dar la espalda a los recursos naturales, pero también escapando a la excesiva dependencia que ha tenido nuestra economía de ambos sectores, de minería y excedentes, y yo creo que hoy día se dan esas posibilidades. Incluso tenemos urgencia de compensar de alguna manera la menor generación de divisas en hidrocarburos y minería, y eso creo que puede darse si impulsamos, ¿no?, las exportaciones agropecuarias. Es por ahí por donde podemos generar más divisas y evitar que el país caiga eventualmente en una crisis de divisas, que es una amenaza que todavía estamos teniendo y que ojalá no se materialice, pues, ¿no? Entonces, tanto para alimentar al mercado interno como para expandir las exportaciones, ¿no?, necesitamos impulsar otros sectores de la economía, necesitamos avanzar en la diversificación, ¿no? Y ojalá esto se haga más pronto que tarde, también estimulando la recuperación de los sectores tradicionales como son minería e hidrocarburos. Estos son los dos comentarios que me permito hacer. Muchísimas gracias, Henry. Te agradecemos por tu participación. Y vamos a cerrar entonces ahora, amigos, en este foro virtual de la Fundación Vicente Pasos Canqui sobre el programa de reactivación del empleo y sus implicaciones en un posible nuevo modelo económico para el futuro del país, que está siendo transmitido por Facebook Live y por una cadena de radios que tiene la amabilidad de conectarse a nuestra emisión. Vamos a cerrar, decía, con la intervención de Samuel Doria Medina. Adelante, por favor. Gracias, Fernando. Respondiendo primero a la preocupación de Fernando Campero, creo que es bueno mencionar, a mí siempre me ha rondado la pregunta de cuántos años más nos va a durar el gas. Y me he ocupado de hablar con la gente que está en ese negocio, con estudiosos, expertos, y todos coinciden de que podemos pensar en seguir siendo exportadores de gas por lo menos 10 años, hasta el año 2030. Pero que va a ser un negocio de una dimensión diferente a la que hemos vivido en los últimos años. El año 2014 hemos llegado a exportar 5.500 millones de dólares de gas. Eso no se va a dar más. Primero porque no tenemos ya la cantidad suficiente de gas para exportarla. Y segundo, porque nuestros principales clientes, que son Brasil y Argentina, han desarrollado su propio gas y por lo tanto nos van a comprar la Argentina para el norte, Brasil para los estados fronterizos, pero me decían los expertos, pensar en que podemos estar exportando alrededor de unos 2.000 millones de dólares anuales los próximos 5 años. El año pasado hemos exportado 2.500 millones de dólares y seguramente este año vamos a estar
más cerca de los 2.000. Y lo que me dicen la gente del sector es de que del 2020 al 2025 podemos pensar en un ingreso de $2.000 millones por la exportación de gas, pero que seguramente a partir del año 2026 hacia el 30 va a ser más probable que ese ingreso esté alrededor de los $1.000 millones. Entonces, yo creo que tenemos un horizonte de tiempo de 10 años. Podemos exportar 5 años 2.000 millones, son 10.000 millones, y otros 5 años 1.000. O sea, el gas nos puede dar $15.000 millones más en los próximos 10 años. Y obviamente eso no es nada despreciable, ¿no? Pero seguir pensando de que vamos a vivir para siempre del gas, o que el gas va a ser el salario, el sueldo de la economía boliviana, creo que ha llegado el momento de que tengamos claridad, sepamos de que hay ese horizonte de tiempo máximo de 10 años para poder empezar a sustituirlo. Porque además, Fernando Campero, vos sabes perfectamente que no hay pues cambios de la noche a la mañana, ¿no? Estos son procesos que toman varios años y es muy importante el momento de empezar, de sustituir esas exportaciones. El sector minero ha sido el principal exportador el año pasado, ya no el gas, no la soya, sino minería. Sin embargo, tampoco las noticias de la minería son muy buenas para los próximos años, porque en la actualidad son 4 proyectos, 4 empresas que generan el 80% de los ingresos de exportaciones de la minería. Y está claro de que no ha habido inversiones en exploración. Hay una medida absurda de que el Estado te puede quitar, vos puedes desarrollar un yacimiento y cuando has desarrollado y quieres empezar a producir, te pueden revertir esa concesión. Entonces, está claro de que no hay incentivo con la peregrina ley minera que tenemos actualmente para que a corto plazo haya exploración y haya la perspectiva en los próximos 10 años de nuevos proyectos mineros. Entonces, también ahí hay una luz roja que nos dice los actuales proyectos pueden durar 5 años, sí, pero más de 5 años no. Tenemos que hacer inversiones, cambiar la ley minera y demás. Entonces, Fernando, para responder tu pregunta, parte del excedente va a venir de esos $15.000 millones de dólares del gas, y me imagino una cifra similar de la minería, tal vez un poquito más, pero estamos hablando de que en los próximos 10 años el hidrocarburos y minería podrían estar generando unos $30.000, $35.000 millones de dólares. ¿Qué hacemos con el excedente? No hay pues ahora ninguna duda de que tenemos que sembrar el gas y sembrar los minerales, ¿no? Para tener exportaciones de recursos renovables. Y también yo me animaría a decir de que va a haber nomás una transferencia de excedente intergeneracional. Es decir, si ese proyecto, esa sustitución empieza a funcionar, va a haber financiamiento. Y al haber el financiamiento, hay una transferencia intergeneracional de los excedentes. Entonces, creo que le respondo a Fernando Campero con esas observaciones. Después, Gabriel nos preguntaba del tema del desempleo.
A ver, en el tema del desempleo, que hay algunas cifras ya, ¿no? Es interesante y seguramente en las próximas semanas va a haber más información. El INE hace una medición del desempleo y en el mes de mayo salió que habían 432,000 personas sin trabajo. Y es interesante, pero la misma medición en el mes de junio mostraba que habían solamente 406,000 personas sin trabajo. O sea que 26,000 personas han conseguido trabajo en el mes de junio que no lo tenían en el mes de mayo. Esos 26,000 empleos del total de la masa desempleada es un 6%. O sea, es un número significativo de un mes a otro con la apertura de la cuarentena. Y además creo que, por eso decía, la cifra de julio se espera que sea mayor, o sea que bajemos de los 400,000 desempleados y que puedan bajar por lo menos una cifra algo superior a lo que ha bajado en mayo. Estamos hablando de unas 30,000 personas que han conseguido empleo. ¿Cómo se explica eso? Se explica primero con la construcción. En mayo no había construcción. En junio empezó a moverse la construcción lentamente. En julio la construcción está muy activa en las principales ciudades del país. Es interesante, pero en general los que estaban construyendo no han parado obras. Yo he visto y he preguntado de otras ciudades y bueno, los que comenzaron están continuando con sus construcciones. Los restaurantes son un gran empleador, entonces también han empezado a moverse lentamente los restaurantes, primero con el delivery, y desde ayer en Santa Cruz se han abierto los restaurantes. Al estilo europeo han tomado la decisión de abrir restaurantes con un aforo más reducido, pero ayer han empezado a funcionar los restaurantes en la ciudad de Santa Cruz y me imagino que si va bien ese proceso va a continuar en el resto del país. Pero obviamente hay que tener en cuenta de que en nuestro país el empleo formal es el que se mide, es el que se toma en cuenta, pero la gran mayoría de la población, más del 60%, está en el sector informal. Y por eso creo que es interesante que el gobierno empiece a tomar medidas fundamentalmente para apoyar a las microempresas que tienen que ver con el sector informal. Entonces, para responder la pregunta, Gabriel, yo diría de que los planes que hemos visto que están en la mente del gobierno, hay un componente de empleo temporal, el empleo con los municipios, el empleo de ciertas obras públicas, va a ser fundamentalmente, y ya están algunos municipios trabajando en un empleo temporal, de emergencia, diría yo. Pero lo más importante, en mi criterio, es la medida que ha salido para acabar con la corrupción de los famosos fondos de la vivienda. A todos los que reciben un sueldo a fin de mes les descuentan un 2% para el fondo de vivienda. Y eso es una gran cantidad de dinero. Algún momento Óscar Ortiz me comentó de que le informaron que había 1,000 millones de bolivianos acumulados en una cuenta del tema de vivienda. Y lo típico era pues que los gobiernos se metían a comprar terrenos, a hacer casas, edificios, no importa si se usaban o no, pero habían buenas comisiones. Entonces, con muy buen criterio, Óscar Ortiz y su equipo dijeron cómo podemos salir de esa lógica clientelista, corrupta de la vivienda y cómo podemos generar un impacto mayor en la población. Y alguien les dijo, si
estos recursos los volvemos un fondo de garantía y se pone como un fondo de garantía para que el banco preste recursos, normalmente los bancos van a estar tranquilos si se pone 20 y el banco puede prestar 100. Entonces, esos 1.000 millones de bolivianos se han convertido en 5.000 millones de bolivianos que pueden ser prestados. Entonces, esa es una cantidad interesante. Estamos hablando que para comenzar hay 700 millones de dólares, ¿no ve? O sea, 700 millones de dólares disponibles para construcción. Y han salido ya el paquete para reparación, ampliación de vivienda, que tengo entendido que es alrededor de $10.000, 50.000, 60.000 bolivianos, y otro paquete para construcción de vivienda que está alrededor de los 25.000 dólares, ciento y tantos mil bolivianos. Y además hay un tercer componente que es aliviarle a la persona que se ha prestado caro para construir y ofrecerle un crédito de vivienda más bajo. Esos 700 millones de dólares para arrancar, imagínense, porque va a ir creciendo, pueden tener un gran impacto en el sector de la construcción. O sea, que haya créditos por 700 millones de dólares para construcción de vivienda, una vez que eso funcione y que empiece a avanzar, va a tener un gran impacto en el sector de la construcción. Entonces, personalmente yo creo que ese tema es la medida de mayor impacto, de mayor fuerza para reactivar el sector de la construcción y para generar empleos permanentes en la construcción en nuestro país. Lo demás es complementario, accesorio, de emergencia. Después, Diego Quispe nos planteaba, no le veo mucho la relación, pero nos preguntaba este tema de las AFPs. Y creo que es bueno mencionarlo, porque en los países vecinos, en el Perú y en Chile, han utilizado una parte de los recursos de las AFPs, una parte pequeña, para poder distribuir y darle liquidez a las personas. Primero, yo creo que hay que darse cuenta las diferencias de tamaño, ¿no? En Bolivia, las AFPs tienen como 20.000 millones de dólares de todos los ahorros de la gente que desde el año 97 se ha ido descontando. En Chile, los ahorros de las AFPs llegan a 200.000 millones de dólares, o sea, 10 veces más. Y no tengo la cifra exacta del Perú, pero me imagino que debe ser muy cercana a la que tiene Chile. Entonces, en Chile y en el Perú han dicho, ya, repartiremos una pequeña cantidad, unos 5.000, 10.000 millones de dólares, que puede ser significativo para la gente que no tiene, pero no llega pues ni al 5% de los recursos que tienen las AFPs. Entonces, hay algunos parlamentarios de las AFPs y se han olvidado de que cuando se le da el dinero a las AFPs tienen la obligación de invertir esos recursos y se les exige que inviertan y que tengan un buen rendimiento. Entonces, para tener un mejor rendimiento hay que invertirlos, por ejemplo, comprando un DPF a 5 años, a 10 años, o una letra del tesoro a un plazo largo. Entonces, las AFPs han invertido ese dinero. No es que está alguien sentado sobre una maleta donde hay 20.000 millones de dólares. Las AFPs hacen
seguramente su presupuesto, dicen este año tenemos que pagar, no sé, me imagino que pagarán $500 millones por dar una cifra, y los restantes 19.500 los invertimos. Y así, con los fondos que van generando, que van recibiendo mes a mes, una parte importante, 19 pedazos los invierten y uno lo tienen en liquidez para pagar las jubilaciones. Entonces, los bancos reciben esos recursos y los prestan. Entonces, si una AFP dice, no, necesito más liquidez, no le puede decir al banco, devuélvame mi dinero, o el banco le va a decir, ya no ha leído la letra chiquitita, si usted pide su DPF antes de tiempo, pierde todos los intereses, y además hay una multa. Entonces, si tuvieran que buscar liquidez las AFPs, va a bajar aún más el rendimiento que ya está bajo. La última cifra que me han dado es que el rendimiento estaba en 4%, cerca del 4%. Entonces, si se exigiera que haya una devolución de algún porcentaje de los recursos de las AFPs, la consecuencia va a ser una caída importante del rendimiento, o incluso tal vez algunos tengan que prestarse, porque el banco le va a decir, no tengo liquidez, y va a tener que ir a prestarse recursos las AFPs a un costo elevado para poder pagar. Entonces, esperemos que esas ideas no prosperen porque sería un golpe muy duro a los recursos de los jubilados. Creo que ha sido positivo lo que ha hecho el gobierno de adelantar el aguinaldo, por ejemplo, para casi 1 millón de jubilados, porque no hay duda que ahora necesitan más ese dinero que en diciembre. Pero ya había un fondo para esos recursos. No es que de la noche a la mañana alguien venga y te pida liquidez, ¿no? Entonces, reitero, espero que eso no prospere, no avance, porque sería una forma muy complicada de darle liquidez al sistema. Finalmente, Azucena Fuertes preguntaba del tema de qué cosas hay para los microemprendedores. Voy a parecer tal vez muy liberal en mi respuesta, pero yo creo que el emprendedor que esté buscando alguna ventajita para hacer un emprendimiento, eso no va a funcionar. Sí, a los emprendedores que ya han encontrado su producto, el elemento que van a emprender, es bueno que se les ayude, que se les baje la carga fiscal inicial y además que se les bajen los trámites, pero pensar de que los emprendedores van a crecer o van a hacer buenos emprendimientos por el apoyo estatal, francamente no creo. Los grandes emprendedores, los emprendedores exitosos en cualquier parte del mundo, son personas que han observado adecuadamente el mercado, que utilizan adecuadamente la tecnología y que encuentran un mercado existente o nuevo para un nuevo producto. Entonces, yo creo que los emprendedores deberían destinar todas sus energías, recursos y tiempo para hacer nuevos emprendimientos. Pero pensar en que les van a dar algún beneficio y por eso van a hacer un emprendimiento, no creo que sea el camino adecuado. Están surgiendo una serie de emprendimientos que realmente desafían a cualquier imaginación, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto en los medios esos ingenieros que se han juntado y han hecho una máquina para cremar cadáveres con 2 garrafas. Con 2 garrafas y resuelven el problema de muchos municipios
que no tenían mecanismos para poder incinerar cuerpos. Pero imagínense, estos ingenieros se han reunido y con 2 garrafas en 2 horas se puede cremar un cuerpo y además se puede limpiar los gases para que no salgan gases tóxicos y tiene un precio bajo, accesible. Todos los municipios del país podrían tener una máquina crematoria. A mí nunca se me hubiera ocurrido de que podía ser un emprendimiento hacer estos crematorios que el propio ingeniero el otro día en la televisión decía, no es que hemos hecho crematorio con delivery, porque es una máquina con ruedas que se la puede transportar a cualquier lado y demás, pero realmente esos ingenieros le han dado solución a un problema serio que hay actualmente por falta de previsión y que lastimosamente, de acuerdo a las previsiones, todavía vamos a tener que lamentar miles de muertes. Entonces, ese emprendimiento me ha parecido una idea brillante y no creo que esos ingenieros hayan dicho, a ver, ¿qué beneficio fiscal nos podían dar para hacer un emprendimiento? No, han encontrado una necesidad y con su conocimiento, con su ingenio, han resuelto un problema complicado de la sociedad. Cuando hay una pandemia, hemos aprendido que uno de los temas complejos, difíciles, había sido cómo resolver de que en lugar de que hayan X muertos, aparezcan 10X cada día. Entonces, por ejemplo, esos ingenieros con un emprendimiento brillante. Y así han surgido muchos otros emprendimientos en este tiempo que yo creo que lo que vale es su idea, la oportunidad, más que los beneficios. Los beneficios son un complemento, pero no son lo más importante. Gracias. Muchísimas gracias, Samuel. Estoy al borde, así que solamente voy a decirles adiós, agradeciendo a Alain Pacheco y a Ángel Arias, que son los organizadores de estos coloquios. Muchas gracias a nuestros expositores, gracias a los participantes y hasta la próxima, amigos. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.